Bienvenidos a esta mesa redonda, cuyo título es Gestión Educativa, Continuidad, Transformación, por la misma de la gestión verde. Parece evidente que nos encontramos en una encrucijada social, cultural, política, económica y educativa, especialmente en este último ámbito que nos afecta directamente, como consecuencia de un cambio de paradigma que afecta a los modos de acceder y construir el conocimiento, elemento crucial de la escuela, entre otros motivos por la permanente confluencia de la tecnología de Gutenberg y la tecnología electrónica o digital, además de por los cambios profundos que se están produciendo en las relaciones humanas y en los equilibrios de poder social. Esta situación general que afecta a los diversos ámbitos de nuestras vidas, véase por ejemplo la situación política actual de nuestro país, afecta también al mundo de la educación. Por lo dicho, lo que denominamos sistema educativo se viene cuestionando en parte o en su totalidad últimamente y por diversos autores y diversas fuentes. Dos ejemplos recientes. Una directora del instituto veterana de un instituto de Madrid, Pilar Montero, actualmente ya no es directora de parte de clases en Londres, en un colegio de derecho del extranjero, un instituto del extranjero, al que su instituto, cuando ella lo dirigía, denominaba metafóricamente la nave de una flota galáctica. Autora del libro está viendo una papelera diaria de una directora de instituto, decía en una entrevista reciente que los centros educativos debían ser revisados en profundidad en aspectos sustanciales como el diseño de los espacios y el uso de los mismos o la organización de los tiempos escolares. Decía más, el sistema educativo hoy día lo tenemos que conseguir no solo como un centro, sino además como la familia, como parte, con la familia formando parte del mismo y también otros entes sociales. Un ejemplo más, reciente también. El catedrático de Sociología de la Educación, Mariano Fernández Mujica, en una reciente entrevista con motivo de la publicación de su libro, titulado, por cierto, La educación en la encrucijada, y como sabéis, autor de un clásico, La escuela examen, en la que ya revisó con datos, con muchas informaciones, el papel de la escuela y le montó algunos de los tópicos, por cierto, en la época de la IGP y el BUC, se publicó por primera vez en esos tiempos, ya le montó muchos de los tópicos de la presencia de la escuela. Pues bien, este autor, con motivo de su último libro, La educación en la encrucijada, afirma que la escuela vive una crisis institucional que afecta a sus funciones. La educación educativa creada inicialmente para hacer lo que ocurrió en las escuelas, de ahí el término acuñado de sus ministros para los inspectores como veedores, de aquella célebre cédula real, ha seguido a lo largo de la historia para menesteres diversos, a veces contrapuestos y contradictorios, como ser brazo ejecutor o censor de determinadas políticas y regímenes, o en otros momentos ejerciendo un papel, en un sentido muy contrario, decisivo para la innovación, la mejora educativa del país y por tanto con especial relevancia educativa, social y cultural. Ponemos unos antecedentes breves, después, estos antecedentes históricos y en el contexto actual descrito, debemos preguntarnos, como en otros sectores también del sistema educativo, cuál debe ser el papel de la educación educativa. La Asociación Verde tiene en su fundamento la promoción de la innovación, la investigación y el debate sobre la educación desde una perspectiva crítica. Por primera vez en sus 20 años de existencia, plantea un debate sobre este tema, una reflexión sobre la educación educativa y el papel de la misma. En concreto, en esta mesa titulada, como he dicho anteriormente al principio, la educación educativa, continuidad o transformación, entre interrogantes, a la que hemos invitado a estas 5 eminencias que tienen ante ustedes y que yo con muchísimo gusto voy a pasar a presentarles. Don Jesús Malordano, gironés de Sátira, Valencia, ¿verdad? Especialmente con la Universidad de Zaragoza, catedrático de Filología y Historia de Enseñanza Secundaria, por tanto, con experiencia docente y la condición de centro también. Máster en Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad de Valencia. Autor de diversas publicaciones, ponente también de las mismas, que no voy a mencionar en su totalidad porque son abundantes, pero sí diré los temas sobre los que habitualmente ha publicado, los denominados temas transversales, y también se ha interesado por la historia de la educación,
especialmente en el periodo comprendido entre los siglos XVIII al XX. En 2015 participó en un proyecto de Erasmus, la expresión de educación y la formación profesional en Europa. Suponemos que debe tener, según esto, una cierta visión de cómo está la expresión en otros países de la Unión Europea, que puede ser muy interesante conocer. Accedió a la expresión de educación en el año 2004 y actualmente tiene destino en la Dirección Territorial de Valencia. Es presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación, una organización histórica y con relevancia en el ámbito estatal desde el año 2009. Don Carlos Rivera de Linares, licenciado en Psicología y maestro, asesor docente del Ministerio de Educación y profesor del equipo del Centro Nacional de Educación Básica de la Infancia, colabora también como profesor de didáctica y organización escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alcalá de Henares, autor de diversos trabajos sobre temas educativos y a modo de ejemplo uno de los últimos, una mirada al aprendizaje cooperativo. Con experiencia como director de colegio, tiene la visión de diferentes comunidades autónomas como inspector en Teruel, en Cantabria y, por último, actualmente en Madrid. Desde noviembre pasado ejerce el cargo de presidente de la Federación de Asociaciones de Inspectores de ADIE, Asociación de Inspectores de ADIE. Don José Orihuela Guerrero, onubense, muy vinculado a Nerva, la guitarra, pero muy vinculado a Nerva, fui director de instituto en Nerva, ¿verdad? Licenciado y doctor en Filosofía, licenciado en Antropología Social y Cultural, profesor de la UNED, en la que imparte materias relacionadas con la ciencia política y también con la historia y el cine, la sociedad, historia y cine. Autor literario de diversos géneros, entre otros la novela criptozoológica. Fue premio de ensayo Oliva Sabuco en 2004 por un ensayo titulado Antianimal Inmortal y también con incursiones en ese difícil género del relato corto. En 2014 publicó y impartió una ponencia de especial interés para el tema de esta mesa titulada El futuro de la expresión educativa en Andalucía, una alternativa de progreso que recomiendo su lectura. Y por último, don Pedro García Ballesteros, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, agregado del Instituto y por tanto una experiencia como profesor de Geografía e Historia, autor de diversos artículos relacionados con la educación sobre temas educativos, y en relación con el tema de esta mesa publicó en 2015 un artículo titulado La expresión educativa como servicio público para el siglo XXI. Con 20 años de experiencia como inspector de educación en Sevilla, que se dio por oposición a la convocatoria del 2019, es miembro fundador de la asociación que hoy convoca esta mesa, la Asociación Reales. A mí me parece que la expresión está entre dos grandes peligros. Está ante un peligro que entiendo que una institución centenaria pueda verlo con sonrisa, con una sonrisa irónica, ¿no? Llevamos 150 años, me hablan todo el peligro, ¿no? Pero yo pienso, y lo digo con sinceridad después de 23 años superior, de muchas vicisitudes, que tiene un peligro de anacronismo ante la sociedad, de convertirse en una institución anacrónica absolutamente ante la sociedad, y un peligro de supervivencia. Si no legal, que puede mantenerse legalmente, no parece que en un momento dado, si no legal, sí real ante el sistema educativo. Por lo cual, si no ante la muerte legal, sí ante la muerte social. Sí ante la muerte social. ¿Por qué digo eso? Pues muy brevemente y en un tono de intervención breve. Porque necesitaría una redefinición profunda de sus tres funciones clásicas: control, evaluación y asesoramiento. Nosotros no somos o no debemos ser o no podemos ser o seguir siendo el ojo de la administración, porque ni lo dice la ley, cuidado, ni lo dice con la ley, ni casi es necesario que la administración tenga en este momento ojos por nosotros, porque tiene actuales mecanismos más que sobrar para controlar lo que ocurre con nosotros. No necesita un informe de inspección y no necesita una visita de inspección. Por lo tanto, insisto, esas funciones clásicas tienen el peligro de convertirse en anacronismo. Y podremos decir, no, pero eso ya no se hace, los inspectores hacen otras visitas, otros informes. Bueno, lo voy a dejar aquí. Nuestros políticos y nuestros dirigentes políticos, cuando se dirigen a la administración y se dirigen en reuniones nuestras,
muchos inspectores que están aquí lo pueden confirmar. Algunos le hemos oído en pleno siglo XXI que ustedes son el brazo armado de la administración. Y dicho, esa como piensa el político. O nos han dicho que ustedes son los que tienen que llevar las políticas de la Consejería de Administración. Claro, eso, insisto, no lo dice la ley, en primer lugar. Ningún sitio dice que sea un brazo armado ni que tengamos que llevar con las políticas. Así dicho, así dicho. Y en tercer lugar, no responderán solo a las necesidades del sector y a las necesidades de los centros y a las necesidades de los profesionales. Eso no tiene nada que ver con la calidad. No tiene nada que ver con la calidad. Muy rápidamente, pero hay que decir algunas cosas. Aunque sea rápido, hay que decir algunas cosas, creo que bastante claras, ¿no? Es decir, esta situación actual, difícil, hay un cambio social enorme, una sociedad además que hereda situaciones anteriores, porque seguimos viviendo una sociedad estratificada con una segregación educativa clara, al haber diversos tipos de centros educativos, privados concertados y públicos, donde distintas clases sociales intentan ocupar su lucha. Hay una incontinencia legislativa, eso es evidente. Muchas veces el debate político sobre educación es un debate irrelevante. Los verdaderos problemas del sistema no se tocan nunca. Por ejemplo, nunca se habla de la selección de información del profesorado, que es la clave de todo el asunto. Y hay una enorme desconexión, en consecuencia, entre la administración y los centros educativos. La administración sigue promulgando leyes, algunas de ellas incluso contradictorias, como cuando en los últimos tiempos hemos visto una administración central en España tiene un signo político y la de Andalucía, por ejemplo, tiene otro, pues hacemos una serie de situaciones penosas y los centros sobreviven como pueden, más allá de esa dicotomía. Yo creo que plantearse, y esto ya debe hacer la segunda y parte final de esta primera intervención, yo creo que plantearse la cuestión de qué sentido, qué funciones puede tener la inspección hoy día, significa también plantearse antes qué sentido tiene la educación hoy día. Es decir, habría que llegar a un acuerdo. Yo lo del consenso no es una cosa que me agrade especialmente, o sea, yo lo digo ya de antemano. Yo creo que hay que llegar a un consenso sobre una línea clara. ¿Vamos a tener un único tipo de centro en este país o vamos a seguir con un sistema dual bipartito? Pero eso de que 4 partidos o 5 se sienten y cada uno empieza a poner ni chicha ni limonada, podemos terminar conduciendo la situación donde hemos llegado ahora. Yo no voy a discutir tanto ni la supervisión, ni la evaluación, ni el asesoramiento, ni la mediación. Me parece que todo eso es muy importante. Me parece también que, evidentemente, como se ha dicho, que no es la principal función. Para mí, y lo digo así con toda la rotundidad y claridad, por encima de la mesa, la inspección, el inspector, la inspectora, o se convierte en un agente de cambio educativo, o puede terminar siendo simplemente algo insustancial. Y que dejo para la significación, sabe otra vez la cuestión de que para mí, al final, todo esto se reduce a un problema de ubicación. La inspección tiene que ser independiente. Independiente no es una palabra en voz, es negrita. Es como la autonomía de los centros, que no tiene ninguna trabajo de BOA que tiene autonomía. Bueno, por excepción igual, tiene que ser independiente. A mi juicio, por dos caminos. No puede depender del poder ejecutivo y su estructura de funcionamiento tiene que ser democrática. Bueno, a ver, yo veo aquí cosas un poco distintas. Cuando hablo de estas discusiones sobre nuestras funciones, sobre la educación, pues solo me falta pensar, preguntar como aquella canción y quién es él, ¿no? Y dónde nos conocimos. Siempre hablamos un poco de qué es el futuro. Bueno, yo voy a lo práctico, van a permitirme ustedes. Estaba yo pensando estos días que he hecho mi trabajo como inspector de a pie, soy inspector de a pie en los colegios, que cumplen la tarea. Por supuesto he hecho mis funciones, he supervisado unas fichas de atención pedagógica y me he percatado que tenía una señora dando música que no podía dar música. Por lo cual pues, he conseguido que el centro privado cambie la ficha y tengo la persona titulada que tenga capacitación para ello. Me he encontrado con que tengo que escolarizar a un niño con la clase infantil, agredido por un familiar. Bien. Me he encontrado que tengo que hacer varios informes sobre escolarización y educación especial. Bien. Vale. ¿Qué hay que hacer con esto? Pues que las funciones son secundarias. Lo he explicado muy bien la inspectora jefe general.
Los políticos en el Parlamento decidieron una cosa y eso es lo que nos ha tocado. Son unas funciones un poco diferentes al resto de inspecciones. Ustedes conocen a un inspector de Hacienda que vaya allí y se siente con ustedes y le diga, chico, malo, la declaración de la renta está mal. A ver cómo la cambias la próxima vez. No toca a nadie. Estamos con un inspector de trabajo que vaya y te diga, oiga, que aquí los convenios van sin casco. Mira la mano. Si el monte de Indias están sin casco, la multa, si no, va a haber. No. Son inspecciones un poco atípicas en su dependencia, en su organización y en cómo funcionamos. También habrá que pensar que hay una inspección en España cuyos actos y repercusiones son tan escasos a nivel de administrativo o hacerlo no son. Por tanto, pienso, primero, la inspección en este país de monopolio, yo creo que sigue siendo necesaria. Pero no puede tener el puesto de trabajo, que es tan libre como cualquier otro, sino porque el sistema público está financiado con dinero público, sean sostenidos con fondos públicos o autorizados. Y la gente tiene derecho a saber qué está pasando aquí con ese dinero y qué estamos haciendo. Y en este sentido, yo creo que no tenemos que hacer una obligación de supervisar. No es ganar ningún premio. Yo no me apunté a ser inspector para ser popular del barrio. Igual como profesor de instituto iba mejor. A mí me pagan para una tarea que a veces sin querer y dura. Y a veces me tengo que enfrentar a mi superior. Yo he tenido la desgracia de hacer informes que mi superior ha hecho un contrainforme, porque no le gustaba lo que ponía allí. Pero a mí me enseñaron cuando empecé a trabajar en inspección que mi firma era lo más bonito. Lo demás, no. Bien, en ese sentido, sin perder nada, yo creo que la inspección puede ser necesaria. Sí, se consigue adaptarse y dar respuesta a la gente. Y yo creo que frente a tanta función administrativa, incluso educativa, que es razonable y necesaria, yo creo que tenemos una función social, que hay que explicarse a la gente. Tenemos la obligación de garantizar los derechos de las personas. Del niño que tiene que ser escolarizado en determinado sitio. Al profesor que tiene su derecho de elegir un turno o un horario en un colegio y se lo respeta. Para que cada colegio no se cambie un poco cortijo que algunos se montan. O al contrario, gente que dinamita un poco un claustro y hace lo que quiere. O padres que no conviven como tú. Profesor, si me permite, lo creo que es un tema interesante que plantean en la supervisión, la tarea ingrata y la función social. Vamos a ver. Los cuerpos tienen legitimación legal o tienen legitimación social, los viejos tienen ambas o tienen ambas. Yo soy muy partidario de que este es un cuerpo para que tenga legitimación social. La tarea de supervisión se tiene que ajustar a lo que es la tarea de supervisión en un estado democrático, que es supervisión de cumplimiento de la ley hacia abajo y hacia arriba. Y hacia arriba. Es decir, la garantía del cumplimiento de la ley no es en una sola dirección, porque si no, deja de estar con legítimamente ante los Correcto. Y para eso necesitamos que la inspección deje de depender del poder político. La inspección debería decir, mira, yo estaba viendo hace unos días la ley esta de inspección de trabajo. Y estoy firmado por eso. Una inspección que no depende del jefe de autoridad. La inspección tiene que ser más autónoma. Está el sistema educativo dando respuesta a lo que actualmente está demandando la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Esa sensación de crisis de identidad, crisis de funciones, porque estamos ya metiéndonos, no sé si estamos metiéndonos ya directamente en faena de la inspección y vamos a entrar ahí. Pero yo creo que efectivamente la sociedad está cambiando mucho. Yo cuando yo estoy dando clases en mis alumnos en la facultad, les digo, lo que yo voy a decir de innovación, de lo que hay que hacer, y yo estoy haciendo lo mismo que Fray Luis de León cuando estaba dando clase. Si Galileo Galilei entrase en un laboratorio no sabría qué hacer. Pero si Fray Luis de León entra en una clase y mira lo que se está haciendo, dice, esto es lo mío. Uno que habla, otro que escucha, otro que habla, esto es lo mío. La sociedad está cambiando mucho. Eso ya lo dijo Aristóteles, un sociólogo de los años 70. El libro se llamaba El shock del futuro. Después hizo un pedazo de delito que era la segunda hora. Eso fue infumable. Pero el shock del futuro nos ponía en nuestro sitio. La sociedad está cambiando tanto que si tú no te adaptas a ese cambio social, tú te quedas fuera. Y estás actuando como remo.
Si nosotros fuéramos una empresa privada, los clientes se nos irían. Pero la educación como es obligatoria, tiene una clientela que es cautiva. No es una idea mía. Como bien ha dicho el moderador, Mariano Fernández Invita, que tengo la suerte de escuchar en la presentación del libro, en la jornada de la Vida de Madrid y posteriormente en la Semana de la Educación de la Fundación Santillana, es un concepto de Mariano Fernández Invita. Tenemos unos clientes cautivos. Están ahí, no pueden ir a otros sitios, es que están ahí, no se pueden marchar. Pero a mí me preocupa esa situación. Hay algo que tendremos que hacer distinto. Lo decía Einstein, cuando decía, está loco aquel que crea que haciendo lo mismo va a obtener distintos resultados. Es imposible. Y en gestión de calidad, si tú quieres obtener otros resultados, efectivamente tienes que hacer algo distinto. Eso es así. Hace un año estaba escuchando en la Semana de la Educación de Santillana también, porque tienen poderío para llevar a gente importante, al director de Google. Y el director de Google me habló de un informático estadounidense que para evitar que hubiera alumnos que se quedasen sin tener acceso a la información, todos somos de rebote, sabemos que la información no es suficiente y que el proceso didáctico se da cuando la información se convierte en conocimiento y se puede aplicar y necesita esa mediación del docente. Pues bien, cuando hablaba de eso decía, este hombre en Estados Unidos está sacando una recopilación de todos los recursos didácticos y los está colocando en una página web para que todos tengan acceso, todos los alumnos tengan acceso a la información, que no sea necesaria a la escuela. Me da a mí eso un miedo horrible, porque me recuerda a las tesis de Iván Illich con la teoría de la desescolarización y toda la corriente de objeción a la educación que se está dando en Cataluña, en parte de Aragón, en el Bajo Aragón, en las Masadas, que no todos los hijos vayan a la escuela porque la escuela puede deformar. Qué triste que la escuela puede deformar cuando los fines de la educación es formar personas. ¿Qué estamos haciendo mal ahí? ¿Qué está pasando? Vale, que los políticos son los que son. Yo lo que digo es que el excesivo cambio en la legislación educativa lo que provoca es inmovilismo pedagógico. Porque el docente, cuando yo voy y trato de seducirle, diciendo, mire usted, puede hacerse así, puede hacer de esta otra manera, dice, si total, ahora con los estándares de aprendizaje, si total dentro de 3 años, 4 años va a cambiar, yo sigo haciendo lo mismo. Y el sigo haciendo lo mismo es el arquetipo ese de ya de lo que él mamó cuando estudió y sigue transmitiendo o utilizando lo mismo. La escuela efectivamente está en crisis. Hay que dar pasos adelante, hay que aplicar cambios. Pero también la escuela no es un ente inmaterial como el flamenco, que es bien cultural y material de la humanidad, ¿no? No, la escuela está ahí. Y hace unos años escuché al que hizo el currículum de Inglaterra, a Gareth Mills. Gareth Mills decía, un sistema educativo nunca puede ser mejor que sus docentes. Y es verdad, Pero puede ser peor. Puede ser peor, todo eso se debe entrar. Pero, otra idea de Rita decía, ¿cómo estamos seleccionando nosotros a nuestros docentes? Las facultades de educación son el coche escoba. Van recogiendo, pues no, para entrar en medicina te faltan 9. Ahora ya no sé si son 18, pero mucho más. Y estamos recogiendo, algo hay que hacer, algo hay que cambiar, en algo hay que moverse. Y la expectativa está atada a esa losa de la vieja escuela, de esa situación. Está condicionada porque organizativamente, funcionalmente, lo que estamos haciendo es una serie de repertorios donde entramos en bucle y seguimos haciendo lo mismo. Es que estamos pisando un terreno que es vacío. Hay que dar contenido a la inspección de educación. Hay que darle ese sentido que siempre hubo tenido.
Cuando analizo los problemas de la función de la inspección, desde luego creo que es fundamental cuando queremos analizar, primero salirnos un poquito de lo que es la propia cultura de la inspección. Es decir, nosotros tenemos la cultura del funcionario obediente a las leyes y por tanto parece que está prohibido que nosotros pensemos en el sistema educativo. Al contrario, pienso que nosotros somos, por la posición que tenemos, un ente privilegiado para saber lo que realmente está pasando. Me adhiero a la idea de Pedro, sin duda, de que no es creíble una inspección como la actual. Una inspección que solo inspecciona a los centros, pero que, por ejemplo, no puede inspeccionar al servicio de planificación, al servicio de organización educativa o al servicio de personas. No es creíble. Es decir, que una administración política monte un cuerpo de inspección para inspeccionarse a sí mismo, eso es una contradicción término, ¿no? Es una contradicción término. Estoy de acuerdo con el tema de que, efectivamente, el gran problema de la escuela actual es... La escuela siempre ha tenido dos funciones. El optimismo ilustrado nos decía que la escuela era siempre innovadora, ¿verdad? Que con la escuela íbamos a cambiar el mundo, que íbamos a nivelar las diferencias sociales. Hay que tener poca vergüenza para hablar de equidad en una sociedad como la que vivimos nosotros. Hablar de equidad educativa en ese término, pero bueno, ahí lo dejo caer. Pero es que la escuela no solamente tiene una función innovadora, la principal función de la escuela desde los sumerios ha sido una función reproductora de lo que hay. Claro, ¿qué es lo que ocurre? La sociedad ha cambiado a la velocidad del orden y el sistema educativo y los poderes que organizan el sistema educativo se han quedado atrapados en el pasado. No tienen respuesta. La inspección tiene que elegir, a mi juicio, entre dos cosas. Morir sirviendo a su antiguo amo o construir un nuevo sistema de relaciones educativas para una sociedad futura. Insisto, y ahora preciso un poquito más las dos propuestas que hice antes con más claridad. La inspección debe, evidentemente, en un Estado democrático, de depender del poder político. Eso es obvio. Pero no del poder político ejecutivo. Debe de depender, a mi juicio, del poder político legislativo. En el caso de Andalucía, que estamos aquí, del Parlamento andaluz. Y ahí sí cobraría sentido, desde luego, términos como lealtad, porque ese es un valor importantísimo, y la lealtad que debe un inspector de educación, una inspectora de educación, es al pueblo andaluz, en este caso, o al pueblo español. Pero nada más. Y además, muy importante, no solamente ya la dependencia política, sino la propia organización de nuestro trabajo. Los inspectores, efectivamente, vamos a los centros a ver si se hace lo que dicen que tienen que hacer. Pero los inspectores no son tontos. Alguien puede pensar que somos tontos, que nos han enterrado de tantos papeles que ya no vemos la realidad. Sí vemos la realidad de lo que está pasando. Sería fantástico que un día, por ejemplo, unos servicios de inspección organizados democráticamente desde la base, es decir, que los consejos provinciales de inspección fueran los que eligieran a los coordinadores de zona, a los jefes de servicio, y de ahí a la inspección central y a la propia inspección general, organizaran unos planes de trabajo y de actuación no dirigidos desde el poder político ejecutivo, sino desde lo que nosotros como profesionales pensamos que debe de actuarse. Mirar aquello donde nosotros realmente creemos que pueden estar los problemas. Pienso sinceramente que esa sería una vía para solucionar muchas de las contradicciones que seguramente saldrán después en el debate. Lo malo de lo que dice Pepe es que, si se dijera con dificultades y con lentitud, vamos en esa dirección. Es que vamos exactamente en la contraria. Vamos exactamente en la contraria. Y ese es el problema. Y aquí hay cuestiones que pueden parecer en algún momento como con poca importancia o que daría igual, pero que me parece que de alguna manera nos puede afectar a todos y nos convencemos en intención. ¿Cómo se puede ser garante del cumplimiento de la ley en una sociedad democrática, función que dice nuestro marco normativo, con una dependencia política de tan corto alcance como la detención? Eso es contradictorio. Con una dependencia política de tan corto, vamos, del más cortísimo vuelo del poder ejecutivo.
casi del comité provincial del partido. ¿Cómo se puede ser garante? Y usted nos enfrenta usted a contradicciones. ¿Cómo se puede hacer una evaluación real de los centros? Al mismo tiempo que se crea una agencia, etcétera, 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 sin especialización, sin resultados de la evaluación y sin vincular a la inspección con la formación, como era la inspección republicana, que estaba en el corazón de la formación de los maestros. Eso no es posible. Incluso, ¿cómo se puede responder a las necesidades de los centros y a las necesidades de la zona con planes homologadísimos, como entiende la administración por la homologación? Control, confianza de los inspectores y que todos digamos exactamente lo mismo. O sea, no se responde a necesidades de los de la zona. Y esas son cuestiones importantes no para nosotros solo como cuerpo, pienso, sino para lo que es el propio sistema. Yo en primer lugar estoy de acuerdo con vosotros. A nivel de la función pública y muchos de la inspección se ha confundido la lealtad constitucional con el servilismo. Algunos porque quieren medrar políticamente, quieren subir, y otras veces pues porque bueno, hay gente que no gusta eso, ¿no? A veces no tiene que pensar demasiado. Creo que más que centrar nuestro debate, que me parece interesante e importante, sobre las funciones, yo creo que lo que subyace a todo esto es cuál es la misión de la inspección. Yo creo que subyacen dos, y vuelvo a insistir. Una es la de la propia norma legal lo dice, y yo creo que eso hay cierto acuerdo entre todos, por evitar la palabra consenso, ¿no? Mejorar el sistema educativo, porque los niños van a la escuela a aprender, y todo el mundo quiere que aprenda. Los profesores quieren enseñar y hacerlo con ilusión, motivados y con ganas, y garantizar, yo insisto en garantizar, porque los ciudadanos pagan los servicios públicos y tienen derecho a recibirlos en condiciones. Y ciertamente eso es muy difícil cuando tus informes tienen una relevancia bastante escasa y bastante dificultosa, porque a veces se paran o se llevan en una parte. Hace pocos días realicé un informe para pedir para un niño, un educador de educación especial, y lleva 6 meses allí. Ahí me dan ganas de ir al defensor del pueblo, y me acuerdo que tiene que ir al algo, ¿no? Porque la administración para hacer un informe. No sé hasta qué punto. Pero yo además creo que deberíamos pensar en el código de inspección, no solo lo que planteamos, sobre todo para mí la misión, en el global, sino también otra parte. Nuestras funciones han sido desvirtuadas por un montón de atribuciones que se nos asignan, que nos burocratizan un montón y que además desvirtúan nuestras tareas. Si nos ponemos el presidente de esto, de moderador de lo otro, y lo que 20 cosas más, no hacemos esa tarea. Yo creo que nuestro contrato pequeño no viene tanto la función, sino en algunas atribuciones que no se parecen, que dificultan hacer bien nuestro trabajo de supervisar. Y sobre todo creo que hay que rendir cuentas a los ciudadanos. Por supuesto, al Parlamento, publicar las memorias de la inspección anuales. Por supuesto que en los centros queda importante los hechos del inspector, que el inspector no se reúne solo con el equipo directivo y con el director, sino con todos los que puedan, porque es así. Yo creo que la mesa ha realizado una primera aproximación genérica, en la cual nadie ha planteado la posibilidad de no pervivencia de la inspección. O sea, por tanto, creo que la mesa concibe, los miembros de la mesa conciben que la inspección es necesaria. Pero sí, lo que sí se plantea de manera generalizada es la necesidad de un cambio, pero con diferentes enfoques, por los diferentes miembros de la mesa y con diferentes grados de profundización. Entiendo yo. Se ha dicho también por parte de la mesa que la inspección cambiará a la medida que cambie el sistema educativo, pero es que la inspección quizá tenga la responsabilidad de plantear el propio debate del cambio del sistema, cambiando en primer lugar. Por tanto, ahora voy a pedir un esfuerzo para que las aportaciones que quedan sean un poco más concretas. No es una aproximación general, la primera aproximación, la segunda cuestión planteada. Tenemos claro que son necesarios los cambios, parece ser que todo lo tenéis claro, con diferentes enfoques y grados de profundidad, pero vamos a concretar un poco. ¿Qué cambios en las funciones, qué cambios en los planes de trabajo, si es posible, y lo que es más importante, qué cambios en la organización? Ya se han apuntado ideas en ese sentido, cuando se habla de cambios en la dependencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, cuando se habla de mayor autonomía, estamos hablando de cambios en los principios fundamentales que tiene la organización. Pero a mí me gustaría que en esta segunda parte hiciera un esfuerzo de concreción, de aproximaciones que posible en la Biblia, un ejemplo, de qué cambios en la organización, qué cambios en los planes de trabajo. Efectivamente, la autonomía y la independencia de la inspección. Es así, todos estamos de acuerdo en ello. Absolutamente. Lo que pasa es que muchas veces el trabajo, tal como se plantea en la inspección, lo que actuamos es a nivel de lupa.
Es un trabajo micro el que hacemos. Y la repercusión que tiene ese trabajo tan micro es tan suave, estéril, escasa, no afecta. Yo, en mi opinión, la inspección debería dedicarse más a analizar el sistema, a evaluar el sistema, a supervisar el sistema educativo como tal. En esa línea van todas las investigaciones que se están haciendo y en esa línea van todos los estudios y todas las evaluaciones internacionales que se están haciendo. La evaluación PISA, la evaluación Vitalis, el informe McKinsey, los informes de indicadores de la evaluación de la OCDE, los indicadores de la OCDE para España. Es decir, debemos elevarnos en nuestro nivel de comprensión en los centros para llegar a ese análisis, a esa supervisión del sistema educativo. Mientras que nosotros nos quedamos en ese nivel del centro nada más, estaremos tirando por tierra, malgastando todo el esfuerzo de preparación de gente muy lista y muy inteligente que hay en la inspección y que puede salir adelante. Pues bien, ese capital humano que hay, efectivamente se podría hacer para evaluar más a un nivel súper el estado de la situación en el sistema educativo, más que centrarnos exclusivamente en el centro. Me dirán, es cierto, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Nosotros no lo vamos a ver? Por supuesto que sí, pero dentro de un nodo, desde una perspectiva holística, en el sentido de lo que decía la Gestalt, el todo es más que la suma de las partes. Conociendo el todo, comprendiendo el todo, nuestra actuación tendrá una repercusión, una incidencia mucho mayor que lo que es lo incidental. Si vamos a los planes de actuación de inspección, si es que la gente no nos deja hacer lo necesario, si es que estamos siempre con esto que sale por aquí, esto que sale por allí haciendo, ¿y dónde queda entonces esa capacidad que podríamos tener? Porque conocemos el sistema educativo y lo conocemos muy bien. ¿Dónde queda esa capacidad de poder evaluar, influir, actuar a nivel del sistema educativo? Creo que debemos tener una perspectiva macro y no la micro, la lupa que estamos desarrollando afuera. Pues yo creo que lo importante es transformar la inspección. Creo que es un organismo que esa fundación se ha ido transformando, adaptándose, y yo creo que hay que ser optimista en la vida, en la educación también. Pero para adaptarnos a las nuevas realidades, yo creo que los propios inspectores deberíamos ver sus propios clásicos. Hay especialistas en inspección, tenemos gente como Tomás Secadura, como Jesús Ruz, que nos han mostrado muchas cosas, pero yo pienso que básicamente hay que hacer cambios en varias cosas. La primera, la visión de la inspección. La misión. Hay que centrarse más en el conjunto del sistema educativo que la actividad de cada centro. Sin quitar, por supuesto, que cada centro tenga un inspector o inspectora de la carrera. Pero es más, etcétera, yo no sé vosotros, pero creo que mis compañeros siempre les hacen una reflexión. El 80% del tiempo de un inspector se invierte en el 20% de temas y de personas. Y siempre el 80% de las personas y de centros lo dejamos medio abandonados. Eso habría que plantearse qué está pasando. Eso es Pareto. Ya sé. Bien, la segunda cuestión es para nosotros la dependencia, porque van vinculadas. Mientras el poder político pueda determinar cada día que hacemos cada momento, la desvirtuación de sus funciones y de nuestra operatividad está clara, porque están marcadas las cartas del pueblo. Me gustaría tener la misma autonomía los que tienen la inspección de trabajo o Hacienda, que tienen más autonomía, o conozco algo más para nosotros, ¿no? Tenemos que cambiar, por supuesto, los procedimientos e instrumentos que utilizamos. La visita de inspección necesaria, sí. Cuando tienes un problema con un alumno, con un profesor, con una familia, que atenderle. El mundo virtual es muy bonito, pero también hay que tener un trato humano y saber qué está pasando las cosas. La proximidad de la gente es necesaria. Hay que cambiar la evaluación interna de la inspección, más participativa, más democrática, los cargos directivos que sean también, a veces, por méritos, de alguna u otra manera. Y, por supuesto, necesitamos, yo creo que 3 cosas más. Una formación específica. Muchas veces los directores nos llamáis, oye, este órgano colegiado, la normativa, el procedimiento administrativo, ¿cómo es? Y si no tienes una formación, no sabes qué decir. Necesitamos también estar en ese sentido. Necesitamos tener también unas plantillas fuertes. Yo sé que esto de aumentar los recursos humanos y las plantillas son un poco demagógico, pero es que es necesario. Ustedes se han planteado que tenemos 1.500 inspectores, casi 1.600 en el conjunto de España, y que tenemos desde hace más de 15 años, a nivel global,
Y sin embargo, el número de centros ha crecido 3 veces más. Cuando yo empecé a trabajar en Valencia, éramos 66 inspectores, 68 más exactos. Y éramos 1.400 centros. Ahora hay casi 1.800 centros. Y somos un inspector más. Pero porque nos han devuelto una cosa amortizada, no más. Pero claro, la proporción es esa. Si la red de inspectores 25 centros, es muy difícil trabajar así. Por lo tanto, creo que la transformación es global en muchos aspectos. Que tiene que ser rigurosa, pensada, hablar entre todos. Pero yo creo que es viable. Es posible. Cuando hablamos de la previdencia de la inspección, y no estoy olvidando, pero cuando hablamos de la previdencia de la inspección, esto es como lo de la familia. Y que la familia ha perdido desde el tiempo de los romanos, y es mentira. Es decir, te llamamos familia ahora mismo y como en el nombre del mismo creemos que no hay institución. Con la institución pasa igual, ¿no? Es decir, los veedores desaparecieron hace tiempo y no van a volver. Pero claro, siempre gusta guardar los fantasmas puestos en el castillo para que parezca que hay una continuidad histórica que en realidad no hay. No hay un corte importante y que la historia de la inspección nos dice que ha habido un corte radical y muy fuerte en este mismo siglo XX pasado y ahora también en el XXI. Claro, evidentemente no hay verdad fuera del sistema, ¿no? Es decir, tenemos que verlo todo. Lo que pasa es que yo pienso que también para una serie de cuestiones debemos de tomar una visión dialéctica y no dicotómica. Sí. Muchas veces decimos que si lo holístico está en contra de fiarse del centro, o que si el trabajo en equipo está en contra del trabajo individual, o que si la generalización está en contra de la especialización. No, son complementarios. Es decir, por ejemplo, con medidas concretas, hablando ya de medidas concretas. Nosotros somos esclavos todavía en el servicio de inspección, yo me refiero a la comunidad autónoma de Conozco, ¿no? Somos esclavos todavía de la concepción decimonónica de las provincias. No tiene sentido ya la provincia. Hay que trabajar en comarcas. Las zonas educativas tienen que tener mucha mayor autonomía. Que no está reñido con una homologación autonómica de la actuación. Es que no tiene que ver una cosa a la otra. Así es verdad que lo que no podemos es pretender ir sirviendo a todos los señores que van apareciendo, porque es que no tenemos tiempo. El plan provincial tiene que tener la mitad por lo menos, tiene que estar hecho desde la propia servicio provincial. Tiene que emanar de él, por ejemplo. Medidas concretas. El sistema de selección. Las cosas hay que decirlas como son. Es que aquí nos da miedo, parece, no molestar hablar como hablamos, queremos hablar siempre correctamente para no molestar a nadie, porque terminamos diciendo nada. Vamos a hablar. Sí, porque ya te lo entiendo, bueno. Es decir, por ejemplo, hemos dicho antes, efectivamente, con una frase otra todos decimos lo mismo. El nivel de un sistema educativo es el nivel de su profesorado. Eso lo sabemos todos. Muy bien. Hace falta un sistema de selección y de formación del profesorado radicalmente distinto, radical desde la raíz. Debe radical desde la raíz. Hace falta voy por pasito, hace falta un sistema de selección y formación de la dirección desde la raíz. Y hace falta un sistema de selección y formación de la inspección desde la raíz. No estaría mal hacer una escuela de inspectores o una escuela de directores. No estaría nada mal hacerlo. No estaría nada mal. Ahora, claro, para esto no queda muy claro, pero para mi juicio y medida concreta, la inspección tiene que ser la culminación de la carrera docente. La culminación de la carrera docente. Con los atados temporales y meritorios que hagan falta. Pero desde luego no parece posible que en un sistema educativo como el nuestro cualquiera pueda llegar a cualquier sitio. Ese principio tenemos que desterrarlo, claro, porque si no hablamos claro es muy difícil ponernos de acuerdo en nada. Y medidas concretas, insisto. Hace falta también una cierta capacidad operativa de la inspección. Eso quiere decir lo siguiente. Vas a un centro, ves una serie de cosas. No nos engañemos. En los centros, por ejemplo, en nuestra actuación vemos muchas cosas que son todas complementarias e importantes. Pero yo, por ejemplo, he hecho falta un análisis micropolítico del centro. Unas nociones sociológicas y de psicología social. Lo que ha dicho aquí a un compañero de la mesa es absolutamente evidente. Y yo creo además que inflado lo de que trabajamos para el 20% el 80% del tiempo.
en algunos lugares donde hay una serie de personas que van formando por los centros y van focalizando la atención. Yo a veces digo como una especie de mutar, pero no es tan descabellado, ¿eh? La incidentalidad, eso que queremos enterrar en los planes y poner ahí como una esquinita diciendo, la incidentalidad. La incidentalidad es la verdadera tarea a la que dedicamos la mayoría del tiempo. Vamos apagando fuego de un sitio a otro. Y después, y los planos vamos corriendo con algo afuera para cumplir el plan. Pero la incidentalidad es que no es un estorbo, cuidado. La incidentalidad podría ser un camino privilegiado para llegar a conocer la verdadera esencia del tema. Pero tenemos que reenfocar la situación. Termino diciendo simplemente, por supuesto, la cuestión olímpica, una cuestión dialéctica y desde luego medida concreta. Insisto, por supuesto, y sigo con la idea por tu parte que tiene cara, la dependencia tiene que acabar del poder ejecutivo y la estructura tiene que ser democrática. Mientras no demos esos dos primeros pasos, todo lo demás será un parcheo que al final nos va a llevar. Yo decía antes lo de que estamos todos de acuerdo en que va a sobrevivir la inspección. Yo deseo que sobreviva una inspección que merezca la pena, una inspección que sea irrelevante socialmente. No, lo peor que le puede ocurrir a un cuerpo es que solamente exista porque al poder le interesa decir que existe. Bueno, voy a repetir cosas que he dicho antes o cosas con las que estoy de acuerdo con otros compañeros que han hablado antes. O sea, yo sigo un Twitter de los inspectores de Hacienda y a mí me llama la atención que en el Twitter de los inspectores de Hacienda denuncian a Montoro, dan su opinión sobre el programa este de Soy Ciudadano y se brincan. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Montoro hay no hay ninguna asociación de inspectores ni tampoco de inspectores sueltos como voz pública que diga ¿por qué estoy hablando de esto? Vamos a ver, el principal problema que tiene desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de la red también, el sistema educativo no es ni el mismo, ni en ti, ni solo aquí. Desde nuestro punto de vista, si me permitís, pero habla de que el sistema educativo es la desigualdad absoluta. Este es un sistema educativo que genera y multiplica desigualdad. Y yo voy a decir que la excepción va a arreglar esa desigualdad que es casi crónica del propio sistema social, del propio sistema educativo. No digo que la arregle, pero al menos debería denunciarla. Al menos debería denunciarla por sus asociaciones o incluso por sus órganos naturales. Yo he hecho mucho de menos dictámenes públicos sobre problemas educativos de una inspección, de un cuerpo de inspección, de un servicio de inspección, de una inspección general. Dictamen público sobre esto, opinamos esto, independientemente de la política de X, Y o Z. Es decir, vincularnos con la equidad, me parece que es un tema, insisto, casi la única que nos puede legitimar socialmente en este terreno. Hecho de menos en eso. Voz pública independiente y voz pública por denuncia de todo esto, que no es un tema partidista. Es que tenemos un sistema que no solo que reproduce, que aumenta la desigualdad, y los datos están ahí. Red ha dicho muchas veces, el último informe Save Organización Nada Sospechosa, da de todas las comunidades autónomas, da que una de las de menos equidad era Andalucía. Lo publicó Red. Ninguna asociación de inspectores de laboratorio. Completamos un poquito más, por favor. Yo me gustaría tener un conjunto de más por menos enunciables, ¿no? La organización interna, me parece que lo que hemos hablado de la tendencia de la organización interna democrática, eso es suyo, eso es de suyo. Pero al menos, los únicos principios de trabajo no son, desde mi punto de vista, los planes homologados regionales. Tenemos que trabajar en zona y en red, en zona y en red. Y la forma de la red es lo que da sentido a un cierto equipo de inspección, a un cierto equipo de inspección, y a un cierto carácter de bisagra dentro de la zona. Las zonas son las que tienen problemas concretos. Y trabajar en red con el resto de las instituciones al respecto. Y eso supone para el poder político confianza en los inspectores y posibilidad de que se haga. Y para terminar, hay que escuchar al centro. Hay que escuchar al centro. ¿Qué inspección quiere? ¿Qué inspección no quiere?
¿Qué inspección le gusta? ¿Qué inspección no le gusta? Hay que escucharlo dentro. Pero bueno, sí que ya, hoy venía escuchando a uno de la Policía Nacional, que me ha dejado alucinado. Dice, la Policía Nacional dice, nosotros no somos un servicio del Estado, nosotros somos un servicio público. ¿No? Hasta la Policía Nacional, ¿no? Nosotros somos un servicio público, no somos un servicio de gobierno ni del Estado, nada. ¿No? Entonces, eso es hasta en la propia Policía Nacional. Escucharon dentro sobre ese tema, creo que daría mucho afecto. Y escuchado así, no se les quiere escuchar, no se les da muchas veces ni los datos para que puedan reflexionar. Efectivamente, mi colega y sin embargo amigo Tomás Acadura, con el que comparto equipo de trabajo aquí en la Selección de Madrid, tiene hecho y escrito mucho sobre la excepción, las dificultades, las necesidades de la excepción. Y efectivamente él, en una investigación que lleva desde hace unos años, en concreto 12 años, encuentra que hay una predominancia de las actividades habituales e incidentales del 70 más del 80%. Eso nos resta eficacia, nos resta reflexión sobre lo que es nuestro trabajo. Estamos de acuerdo en que todo debe ajustarse en cuanto a la organización de la inspección, dependiendo de los tres principios básicos del mérito, capacidad y publicidad. Pero yo no sé ustedes en Andalucía, hemos tenido, yo soy andaluz de Linares. Y para mí la copla que se suele cantar por Amargonaos, de en el corazón te llevo, no tengas cuidado mujer, que en el corazón te llevo. Y aunque lejos de ti esté, de otra fuente no bebo, ni aunque me muera esa es mi Andalucía. Entonces, que conste que ahora estoy en Madrid, he estado encantado, pero hay muchas realidades, no solamente en Andalucía, hay vida más allá de Andalucía. Esas realidades, como decía mucho más, incluso pueden ser peores, ¿no? Con muy mal que estemos, siempre somos susceptibles de empeorar. Y el hecho de conformar lotes como el principio básico para nuestro trabajo nos resta esa posibilidad de que nosotros trabajamos en niveles. Sé que ustedes aquí en Andalucía están trabajando más en equipo. En Madrid es impensable trabajar en equipo. Cada uno tiene sus centros. Ese inspector de referencia es... Yo sé que me dirán, hombre, no me va a comparar usted con otros que están peor. Pero la verdad es que la situación en la inspección es muy problemática, muy desastrosa según lo vayamos mirando. Superar el concepto de lotes, trabajar en equipo, planes de actuación que sean realistas, fundamentados en lo que es la necesidad del sistema educativo, no la necesidad política en ocasiones o simplemente porque se perfila a alguien que es director general o tiene algún cargo, oye, que esto me hagan esto. Yo no quiero una inspección técnica, IBM. O sea, IBM y me haces esto, IBM y me haces aquello, IBM y me haces lo otro. Quiero una inspección que sea autónoma, independiente, que tenga unos planes de trabajo que sean realistas, dirigidos a lo que es lo nuestro, al sistema educativo, a la mejora de la educación. Por otra parte, la inspección, ¿tiene opinión la inspección? ¿Tiene opinión? ¿Cuántos escritos salen? Porque aquí hay más compañeros, ¿no? ¿Cuántos escritos salen de reflexión sobre nuestra práctica? Proponiendo cosas, argumentando, debatiendo, en amor, secadura. Pues si es que sobre inspección no se ha investigado nada. Una tesis doctoral, pero no de un inspector, de un abogado, que me la van a proporcionar, yo se la proporcionaré en redes. Una tesis doctoral sobre inspección. Pues hará falta también que nosotros tenemos conciencia de lo que hay. No seamos como los malos profesores que dicen, mis alumnos no aprenden porque la sociedad, la televisión, los padres no hacen. Mírense usted para adentro. Y mirándose hacia adentro, entonces podemos empezar a mejorar. No buscando causas fuera. Pero el poder que tenemos, la capacidad que tenemos para reflexionar y crecer desde dentro con nuestro conocimiento es grande. Yo de verdad que agradezco mucho a veces este momento, pero que esto se da muy poco en el resto del
todos los otros partidos. Jesús. Muy fácil. Hay dos electorales, una de las que han hecho sobre inspección de las secretariales, muy interesante, la ha publicado la revista BC, algunos extractos. Recientemente, una inspectora de Teruel, Lourdes Alcalá, publicó una tesis en la que se ve el papel de la inspección en la escolarización y en la reforma educativa de Teruel, que también demuestra eso. Luego, si la inspección en ciertas épocas y momentos, Lorenzo Luzuriaga, Almendros, Marín en su época, hicieron una cosa notable importante, pues hay que pensar que las cosas importantes. Nosotros hemos ido a intentar ser prácticos como entidad profesional. En la página web de nuestro sindicato, pues sí, tienen ustedes un documento que es este, propuestas de una UCIE para la mejora de la inspección de educación, que se entregó a todos los partidos políticos y se difundió por las redes sociales. Algunos partidos políticos tuvieron la amabilidad de contestarnos, la mayoría no, estaban demasiado ocupados. La inspección siempre es incómoda y molesta, porque lo que quiere una buena inspección es aplicar la ley y cumplir sus funciones. Y eso significa que la inspección debe tener más autonomía, más cualificación profesional, rendir cuentas de su tarea, estar más coordinado con los demás servicios, y todo eso a veces es incómodo. Yo creo que discrepo un poco con lo que ha dicho alguien antes de que no se ve mucho visualmente. Yo muchas veces he mandado montones de notas de prensa como presidente de un sindicato. Y muchos periódicos, algún periódico recitarlo, jamás ha querido publicar algo. Habría que pensar también lo que quiere publicar. ¿Y por qué no les interesa publicar ciertas cosas? Igual ha habido una llamada, o mejor dicho, por bien. Recientemente salió una cosa en la prensa sobre que la inspección valenciana pues no estaba muy de acuerdo en cómo se había hecho la alta de ilegalidad total y se había perdido la especialización total. Pero bueno, esas son cosas que ocurren, ¿no? Entonces, yo creo que como entidad profesional hacemos unas propuestas, hay unos compañeros que hacen otras, muy respetables y las compartimos, pero tenemos que trabajar todos juntos. Hay una serie de cuestiones fundamentales que creo que nosotros tenemos un papel muy importante. Y hay cuestiones del enfoque del sistema que son claras, que son cosas en las que el sistema está fallando y que parece que no se dan cuenta. Es decir, por ejemplo, estamos insistiendo mucho en el tránsito entre primaria y secundaria. Y el problema no es el tránsito. El problema es dos etapas educativas organizadas antagónicamente. Es como si metemos un gorila en una realidad para las aulas y volvemos a la gente. No se han reproducido, quienes se han ocupado las aulas. Es evidente. Bueno, no. Creo que es importante, insisto, creo que es importante el tema de ver holísticamente a través de los datos que nos da el centro, porque tienen que existir leyes educativas. En ciencias sociales también es posible hacer ciencia y no solo descripción de lo mismo que al final no nos da ninguna información. Creo que tenemos que formarlo. Y insisto en la idea de lo operativo, que no puedo explicarlo, pero simplemente insisto en la idea de que la excepción tiene que ser un agente de cambio educativo. Un agente de cambio educativo supone tanto, porque si la declaración de Pedro, la que va a hablar, supone tanto como decir un agente de cambio social, evidentemente. En una sociedad, cuanto más despaupera esté, mayor será la desigualdad y mayor será la integración educativa. Insisto que para eso es un elemento muy importante, y termino con esto ya. Es muy importante entender que la inspección tiene que ser, organizarse y creerse como cuerpo docente. Nosotros somos un cuerpo docente. Si nos olvidamos de eso, si seguimos con ciertos fantasmas o pensando que somos caballeros Jedi, vamos muy mal. Vamos muy mal. Tenemos que implicarnos en el sistema. Me gustaría recordar las palabras de Guillermo, ¿verdad? El inspector como amigo, compañero y maestro como el maestro. No maestro del maestro, sino maestro como el maestro. ¿Se imaginan ustedes, los que están aquí, docentes e inspectores, que la inspección educativa andaluza lo imaginan como posible? Digo como ejemplo un poco de dónde estamos. Que la inspección educativa andaluza hiciera público en los medios de comunicación un dictamen con datos que los tiene, denunciando que la enseñanza concertada es entera de pago, que es una mentira estadística, que la administración lo sabe, que los inspectores lo saben y que la inspección tendría la obligación de denunciarla, no como lema, sino con datos. ¿A quién se lo imagina? Pues el hecho de no imaginárselo da una idea de dónde estamos, da una idea de dónde estamos, porque ni se lo imagina. Yo pienso, y en ese ánimo siempre de intentar
explicar un poco y por dónde vamos. Hay que mirar un poquito más la propia historia. El tesis de Teruel que planteaba así. Claro, es una tesis donde dice la gran importancia que tuvo la educación educativa en la innovación educativa en el primer tercio del siglo XX, hasta la República. Y ahí se queda, entonces un desmollado. ¿Sí? Esa historia está ahí y deberíamos tenerla muy presente. No hemos empezado antes de ayer, Podríamos estar a un gigante, y lo he dicho muchas veces. Dos, hay que mirar a la sociedad desde el punto de vista de la equidad, pero también desde el punto de vista de la cultura. Visitas, informes, etc. Insisto, en la actual transformación de paradigmas culturales, esas son cuestiones anacrónicas en muchos aspectos. Y por último, mirar y escuchar a los centros, que creo que pueden aportarnos muchas pistas por donde ir. Bueno, vamos a cerrar porque tenemos muy poco tiempo. Muestra el interés del tema, que llevamos 8 horas y cuarto aquí, aguantando el charro y van a estar muy interesados en esto. Pero lo vamos a cerrar de la siguiente manera. Cada miembro de la mesa, telegráficamente, no va a un discurso, tiene la oportunidad en unos segundos de emitir una sentencia, una frase, no voy a decir que sea la síntesis del acto, mucho menos imposible, por la cantidad de información que se va a recibir de propuesta, pero sí una reflexión mínima, breve, en segundos, en una frase. Comenzamos por el orden alterado, según está teniendo el título del moderador, Jesús. Bueno, pues muy bien. Yo creo que este fin de la reformulación tiene que transformarse, acorde con los tiempos y con la sociedad. La transformación es su única opción de continuidad. Y la descripción de recordar que no solo se ve en la administración, sino también al conjunto de ciudadanos. Solo es una opción transparente, autónoma, seria, rigurosa, y lo que nos dará un cierto prestigio profesional, autoridad moral y sobre todo nos dará credibilidad social. Y nuestra obligación como un líder de los sindicatos como inspectores es estar día a día haciéndolo, luchando por eso. Gracias. Yo soy consciente y además partido de esa opinión que sin emoción no hay educación. Uno debe comprometerse. Las palabras de Celaya cuando decía María, pues sí, el partido está mancharse, es comprometerse con la educación. Y comprometerse con la educación es estar viendo lo que pasa por abajo, lo que pasa por arriba. Estar siendo garante de derechos y exigiendo también los deberes. Porque los ciudadanos acuden a la inspección muchas veces pidiendo amparo. Porque están haciendo esto. Entonces, yo creo que esa situación debemos hacerle caso, oír lo que tenemos enfrente. Si la inspección educativa quiere sobrevivir, realmente tiene que transformarse, tiene que convertirse en un agente de cambio educativo en consonancia con las fuerzas que hay en el sistema. Tiene que ser un agente de cambio educativo y social. Para eso, la única solución es la independencia política y la organización de su estructura. Bien, la inspección educativa, como cualquier otro cuerpo, está atravesada por el conflicto. No es monolítica ni tiene consensos racionales, por decirlo así. Y probablemente la inspección educativa que necesita la administración no es la misma que la que necesitan los centros, no es lo mismo que la que necesita la sociedad. Y eso no lo olvidemos. Es un campo de conflicto en donde quien quiera tendrá que movilizarse para conseguirlo. Y la administración ha conformado o intenta conformar su inspección como intenta conformar también su dirección. No podemos seguir así, a riesgo de que en vez de calar en los centros, queremos calar por la que cae dentro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo tomando nota de al menos las cuestiones fundamentales que se han ido planteando. Y no voy a hacer una síntesis porque me tendría en 10 o 15 minutos y no vale la pena. Podríamos intentar realizarlo después, mandar algo por electrónico, divulgar algo por electrónico. Pero se han dicho muchas cosas, ¿eh? Yo me esperaba esto. Yo me esperaba esto mucho más claro. Conociendo otros hay, conociendo otros tratamientos, porque bueno, sí, porque la cuestión es complicada. Pero nosotros hemos metido a la
la reflexión en la autocrítica que se ha visto. Y yo invito a que desde otros sectores los colectivos hagan lo mismo. Esto es necesario. Y si es posible, que critiquemos la interacción también. ¿Vale? Es muy necesaria esta reflexión que estamos haciendo, más allá del sistema educativo. Porque esto está en el marco social, de debate social y de reflexión social que estamos obligados a tener. Los inspectores somos unos privilegiados. Y la inspectora. Somos unos privilegiados. Tenemos un lugar de privilegio. Yo no voy a hablar ni de sueldo ni de nada de eso, no. Tenemos un lugar de privilegio en este tema. Y eso supone una gran responsabilidad. Y otorgar los miembros para que podamos ejercer la responsabilidad que tenemos y seamos garantes de la democracia, entre otras cosas. Y eso dará lugar a la igualdad de todos los demás. Y si no nos dan los miembros, y algunos no los tenemos que luchar por ellos. Porque después de todas las reflexiones, que abrir la posibilidad de hacer un documento y pedir una audiencia en el Parlamento andaluz, por ejemplo, a mí se me ocurre eso, para plantear muchas de las reflexiones que aquí se han puesto sobre la mesa, algunas ineludibles, la independencia, la autonomía. Yo me acordaba de Montesquieu, escuchando las palabras de vosotros. Montesquieu decía: el poder tiene que perpetuarse y necesita mecanismos de control y contrapesos. No voy a decir que los inspectores de educación nos podamos asimilar a los jueces, a los fiscales, que sí que son mecanismos de contrapeso del poder cuando ejercen el suyo, porque son un poder. Nosotros quizás no seamos un poder, pero sí debemos ejercer el que tenemos. Y si no lo tenemos, pero para controlar el propio poder y para garantizar los derechos del ciudadano a la educación. Esa es nuestra gran misión. Y eso supone una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad implica un debate permanente. No nos vamos a agarrar la tesitura, nos vamos a ir tranquilos a nuestra casa, porque mañana tenemos la suerte de tener un trabajo estupendo, por el que yo coincido con Pilar, he disfrutado mucho, también he sufrido y sigo sufriendo mucho. Así que buenas tardes, nos merecemos una cerveza de tomar y muchísimas gracias por haber venido. Hasta la próxima, si la hay.